Muy bien, las buenas noches a ustedes, queridas colegas. Esta noche decía que quiero retroalimentar un poco utilizando el material que siempre nos soporta para darle continuidad a la temática que ya habíamos desarrollado anteriormente, pero que requiere de un poquito de revisión entre todos nosotros. Vamos a interactuar esta noche, comenzando desde la parte de arteria umbilical. Vamos a caer en cerebral media y vamos a terminar en un poquito de ductus venoso también. Y al final yo quiero hacer una breve conferencia de alguna media hora nada más relacionada con el tema del RCIU y la importancia del Doppler en el diagnóstico del RCIU versus un feto pequeño para la edad gestacional. En cuanto al tema de la arteria umbilical, habíamos dicho que después de haber hecho un reconocimiento completo de nuestro producto, que siempre lo recomiendo en todas las especialidades o modalidades de sonografía que vayamos a hacer, siempre hay que hacer un reconocimiento de tu hígado antes de pensar en imágenes y medidas. Hay que hacer un reconocimiento de tu vesícula, de tu páncreas, etcétera, antes de hacer fotos y medidas. Si nos pasamos a tiroides, lo mismo, un reconocimiento de la glándula completa, del lado y lado, etcétera, un barridito de reconocimiento para familiarizarse con la condición real de ese órgano anatómico. Lo mismo si lo extrapolamos en el feto, después de haber determinado con preguntas importantes que hemos intercambiado anteriormente respecto al tema de la morbilidad posible que asocia a la madre gestante durante el proceso de la gestación, que nos sirve muchísimo de soporte diagnóstico. Me refiero al tema de saber si esa madre arrastra consigo una condición vital e importante y que puede implicar una alteración en el desarrollo y crecimiento y la oxigenación del feto. O si puede arrastrar una morbilidad que amenace contra su vida y contra la del producto también. Llámese hipertensión arterial crónica, preeclampsia anterior o actual, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, cardiopatías graves, discrasias sanguíneas, anemia falciforme, enfermedades inmunológicas o del sistema inmunológico, inclusive las inmunodeprimidas, por ejemplo, como el VIH y como las enfermedades del colágeno, etcétera. Quiere decir que como la madre es la fábrica y la gestante en el proceso de la valoración, por eso es que este diplomado se llama Doppler materno primero, fetal después. Hay que reconocer y conocer la condición materna en todas sus dimensiones y también reconocer y evaluar la condición del feto en toda su estructura anatómica y posibilidades de anomalías congénitas. Por eso de ahí la importancia de la interacción médico-paciente. No se lleven de que, mira, ¿qué tanto que tú preguntas? Mira que tú no eres el médico. Oye, los médicos hoy en día no nos escriben nada. No nos mandan detalles de nada de importancia capital para nosotros. Por consiguiente, es necesaria la interacción. Es necesario conocer a fondo ante qué paciente madre estoy y ante qué paciente feto estoy. El que se olvidó de esa clínica y de ese historial anamnésico y de toda la información que nos puede servir de forma valiosa para correlacionar con los hallazgos sonográficos está perdido en el espacio y está mal formado. Eso lo puedo yo decir con toda propiedad. De ahí entonces que les exhorto siempre a dedicar ese par de minutos en lo que vamos llenando los datos en la pantalla, vamos conversando con la paciente y descubriendo cosas buenas o asuntos que puedan amenazar el buen desenvolvimiento y crecimiento y desarrollo de la gestación. En el caso particular de la valoración de arteria umbilical, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Quién me dice? ¿Por dónde? ¿Qué tendría de interés valorar un cordón? Hay que valorar la presencia de los tres vasos del cordón, doctor. La anatomía estructural normal que conozco yo. Tres Exacto. estructuras vasculares.
Entonces, póngase usted, doctora, que hay solamente dos. ¿Qué conducta debo yo asumir inmediatamente cuando ya yo descubrí, ya sea por bidimensión blanco y negro o por Doppler color o Doppler de potencia o por la revisión que dijimos? ¿Cuáles otras revisiones se hacen para establecer el criterio de los dos vasos? ¿Usando qué? Aplicando el Doppler, ¿a qué nivel? No sé si se lo dije o no lo dije. Si no lo saben, no importa. ¿No recuerdan? Yo entiendo, doctor, en espacios donde haya suficiente líquido que podamos valorar de manera adecuada la condición del cordón. Ok, magnificando tu imagen, ¿verdad? Exacto, No, ampliando la imagen. pero póngase usted que por más maniobra que usted hizo, no logró asegurar 100% que hay una confusión, que si tiene 3 o tiene 2. No estoy muy seguro 100%. ¿Qué otro recurso o opción yo puedo tener para explorar otra área? Le estoy dando una orejita, pero yo creo que no lo mencioné con usted, sino quizás en morfológica. Pero me interesa que lo aprendan. No recuerdo. Ok, Sharina tampoco ni Elizabeth, ¿verdad? Por el momento. No. Ok, excelente. Pues miren, proyecten una imagen de la vejiga, del llenado vesical. Esa vejiguita en la pelvis. Activen su Doppler color y su cuadrito, su volumen de muestra de color, así como se llama, volumen de muestra del Doppler color, que es el cuadrito aquel que se amplía con set y el mouse. Lo van a ampliar, ampliar, ampliar hasta que abarque la vejiga y todo su contorno periférico. Porque a ambos lados de la vejiga deben estar presentes, transitando hacia la parte superior de la vejiga, hacia la parte del cordón umbilical arriba, ¿no? En la incisión del cordón, dos vasos llamados arterias umbilicales, uno de un lado y otro del otro. Eso confirma que ese cordón con el Doppler color activo de ambos lados de la vejiga te está diciendo ese cordón es de 3 vasos. ¿Por qué es de 3 vasos? Porque ya yo demostré que existen 2 arterias umbilicales a ambos lados de la vejiga. Y como el feto está vivo, ¿por qué está vivo? Porque a través de la vena umbilical es que le pasan los nutrientes y el oxígeno durante la vida fetal. Eso lo sabemos, que la vena umbilical se comporta fisiológicamente o funcionalmente como una arteria, hace la función de una arteria porque lleva las cosas buenas, y las arterias umbilicales lo que hacen es que sacan del feto la sangre desoxigenada, pulsan como una bomba y la van llevando a la placenta para reencontrar el oxígeno, intercambiar a nivel gaseoso y retornar por la vena umbilical. Estamos claros ahí, ¿verdad que sí? Entonces, es otro mecanismo de yo poder descubrir y valorar la presencia de los 3 vasos, porque ya confirmé que en la periferia de la vejiga, del lado lateral derecho y lado lateral izquierdo, transcurren las arterias umbilicales ambas. Si, por ejemplo, colegas, yo tengo el caso de que solamente aparezca una sola pintada de un lado y la otra no, eso te confirma la ausencia de una de las arterias umbilicales. Y hemos aprendido, o la literatura menciona estadísticamente, ¿quién recuerda lo que menciona la literatura cuando falta una de las arterias umbilicales? ¿Qué inquietudes inmediatas tenemos que tener para la exploración, para estudiar y descubrir? ¿Qué posibilidades? La evaluación cardíaca del feto, doctor. Correctísimo. De confirmar o descartar patologías cardiovasculares congénitas. Y ahí entra Y patologías renales. claro, y patologías renales por la agenesia renal. Excelente, Agenesia renal, Lisbeth. así es. Excelente, Lisbeth. Muy bien. Entonces, cordón de 2 vasos.
una vena grande y un hoyito pequeño que es una sola arteria, y me voy a la vejiga y detecto y determino que sí, que es de 2 vasos, me obligan a hacer una evaluación profunda cardíaca, ductus venoso, 4 cámaras, etcétera, para descartar anomalías cardíacas congénitas o cardiopatías. Y también me voy a ver siluetas renales, que ustedes saben que en el corte transversal del abdomen perfectamente uno puede ubicar la presencia o ausencia de una de las 2 siluetas. Que para ese detalle de las siluetas renales, que muchas veces uno está como un poco, ¿será ese el riñón o no será riñón? ¿Serán asas llenas o qué? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues apliquen el Doppler color. De nuevo vamos al mismo tema. Abran esa área en long o en trans, no importa. Disminuyan su PRF menor de 1 y aumente la ganancia del color y métale el Doppler color a ambas fosas lumbares, a ambas fosas donde se supone deben estar los 2 riñones. Y ustedes van a ver que si están los 2, van a pintar las entradas y salidas, flujo rojo que se acerca y flujo azul que se aleja sobre el elemento renal bilateral, confirmándote que ambos están presentes. Pero si es lo contrario, que hay una agenesia renal, porque ya tuviste que hay una sola arteria perivesical y ya tuviste un cordón de 2 vasos en blanco y negro y en color, y te fuiste al riñón y solamente te pintó un riñoncito de un lado y del otro lado no te pinta nada, bájate a la pelvis, descarta tosis renal, descarta ectopia renal pélvica congénita, al lado de la vejiga, pon tu Doppler color en rebuscar y rebuscar hasta que tú dices, bueno, no vi riñón en regiones lumbares, nada más vi un solo. Bajé a la pelvis a ver si era que estaba descendido o ectópico. No lo vi tampoco, porque ni lo vi por bidimensional en blanco y negro, ni tampoco apareció flujo perivesical, ni la silueta del parénquima de un riñón X, lo que me confirma a mí que estoy ante una agenesia renal derecha o izquierda a considerar o a investigar. En ese caso ya uno indica resonancia magnética, ya uno indica un estudio sonografía posparto del bebé, porque pueden continuar su desarrollo y crecimiento con un solo riñón y con 2 vasos en cordón umbilical. O sea, el hecho de que un bebé tenga 2 vasos y muchos de ellos están sanos por el resto de las cosas, solamente que presentan 2 vasos, no significa que no pueda continuar el embarazo. El embarazo va a continuar hasta el final sin problema. Ahora, es una obligación, diría yo, un deber extremo de parte nuestra y del médico obstetra y el perinatólogo también, estudiar más allá, con otro tipo de estudios y procedimientos, la confirmación o descarte de que se trate de una agenesia renal congénita. Ok, luego ya de que yo determino la condición anatómica del cordón y sus 3 vasos, ¿qué otra cosa es importante descartar? Las circulares del cordón. Tengo que irme a cuello. Y muchas veces, decía yo en clase pasada, que cuando el cordón está enrollado en el cuello 1, 2 o 3 vueltas, escasea en los espacios de líquido. Usted se da cuenta, usted ve agua, mucha piscina, mucha agua por aquí, no hay cordón por allá, no hay cordón por acá y por aquí un poquito de cordón. Y tú dices, oh, pero yo recorrí los 4 cuadrantes, muchos espacios de la cavidad amniótica y raramente encontré cordón, visualicé cordón. ¿Qué me está diciendo esto? Descarta circulares, descarta un cordón corto, porque existen cordones largos que son más propensos a la circular y a los nudos y los enredos, y existen cordones cortos que también uno se da cuenta cuando hacen los barridos exploratorios en cada cuadrante. Cuando hay un cordón corto, repito, yo tengo que descartar doble circular, o por lo menos única, pero hay que descartarla. Y si no existe, lo describo como un cordón corto para vigilar, ¿no? Para mantener expectativa. Si es un cordón corto y tiene circular, la menciono. Por supuesto que la voy a mencionar. Porque hoy puede haber una circular y mañana no. Y la conducta puede variar. Pero si usted no lo reportó ni nadie lo sabía, no van a variar la conducta aunque la circular se haya ido. De ahí la importancia del cordón. Además, otra cosa es
que si una paciente tiene una circular del cordón y yo no la mencioné nunca y no le advertí a la madre que se cuidara en caso de romper fuente membrana y se quedó en la casa, el bebé se asfixió porque yo no le dije a la madre que tenía una circular y si rompía la membrana fuera del hospital, el bebé se podía asfixiar. Entonces, aquellos que dicen que no es importante mencionar una circular del cordón uniforme están equivocados totalmente. Porque cuando el médico lo sabe, al momento de la cesárea o al momento del parto, él introduce su mano, zafa el cordón y se produce un desembarazo y un desenlace perfecto. Mientras que si él no lo sabe, el bebé se va a asfixiar o se va a estar hipóxico durante la labor de parto, apretando ese cordón y el médico de lo más quitado de bulla hasta que se ovita. Así que yo particularmente reitero la importancia capital de mencionar todo lo que veamos. El médico que coja o que deje, pero usted lo mencionó. Y que la paciente nunca diga, ah, pero a mí nunca me dijeron que había circular. El sonografista me hizo 3 sonografías y nunca me dijo eso. Error de usted, porque debió ponerlo en el informe. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Están de acuerdo o no? Es así, doctor. Yo siempre que veo una circular de cordón, siempre lo describo. Todo el tiempo. Claro. Todo el Y, tiempo. y si la paciente vuelve y ya no la tiene, nos alegramos todos. Amén, qué bueno. Después y se despejó esa mortificación de la propia paciente, porque como quiera que sea, aunque usted no se lo informe directamente allí y lo escriba en el informe, el doctor se lo va a leer o ella misma lo va a leer y va a decir, oh, pero qué raro, mira, el sonografista me dijo que todo estaba bien y aquí describe que tengo doble circular o que tengo una circular, perdón, mi bebé tiene una circular en el cuello. ¿Y por qué no me lo dijo? Esa es una falta de ética, que esa es una falta de información, yo diría, hasta un riesgo, porque eso compromete tu reputación ante ella. Ella va a decir, me escondió la información, no me la dijo. La escribió, pero no me la comunicó. Entonces no es así. El sonografista es el responsable de lo que escriba y además todo lo que usted ponga en ese papel establece un criterio de manejo, advertencias, medidas de cautelares que se tienen que asumir. Entonces, las circulares yo las descarto. Los enredos, los nudos, etcétera. Le pongo mi doble color como se ve aquí con su cajita bien limitada al cordón. Muy bien. Describo los 3 vasos que yo veo aquí. La ancha es la vena y las 2 chiquitas son las arterias. Tomo la zona de un asa libre. Nada que esté comprimido, ni en la inserción del abdomen del bebé, ni en el nacimiento de la placenta. Absolutamente. Tiene que ser un asa libre para obtener entonces una onda monofásica, que sería esta la onda, subida y bajada, una caída sistólica, una caída diastólica, una subida sistólica y una caída diastólica, con un flujo diastólico que es la caída diastólica positiva. Anterógrada quiere decir positiva. Retrógrada o en forma de reflujo invertida es una onda anormal. Y anterógrada es un flujo positivo, como debe de ser aquí, como lo vemos aquí, positivo y bastante lejano de la línea de base. Entonces, cuando ya yo obtengo la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical normal, que sería algo así, y que yo la interpreto como una onda, un espectro de baja pulsatilidad y de baja resistencia, viene el autocálculo o el trazado manual, si ustedes prefieren, hay 2 modalidades de hacerlo, para obtener el resultado cuantitativo, porque lo cualitativo ya yo lo tengo aquí. ¿Verdad que sí? Ya yo mirando este esquema, me voy dando cuenta si esas ondas están en percentiles y parámetros normales, o por el contrario me luce que no, dependiendo de la edad gestacional, sustentado en las tablas de percentiles que ya ustedes han ido viendo a lo largo de este programa. Y ya luego viene la confirmación con los valores cuantitativos obtenidos que hace cálculo directo la máquina, el sonógrafo. Y usted dice, mira, estaba yo en lo cierto.
porque interpreté la onda como una onda de baja resistencia y baja pulsatilidad, bastante bien simétrica, y de paso obtuve valores que están todos en rango en parámetros normales. Eso te da una tranquilidad extrema cuando hacemos esta valoración de la arteria umbilical normal. Ahora bien, vamos a ver un trazado. Lo primero que hacemos es asa libre. Miren que tiene mucho líquido. El asa libre está por aquí. El asa del cordón, me refiero al asa del cordón libre, donde no hay ningún tipo de compromiso, compresión, obstrucción, etcétera. Descarté ya circulares, descarté nudos, descarté enredos. Confirmé los 3 vasos, como yo les decía, tanto en blanco y negro, si se quiere, ya ustedes han sido expertos en eso, como poniendo el Doppler color. Y si no están seguros todavía, nos vamos a ir a la vejiga para abrir el Doppler color activado sobre la vejiga y un chinchín más afuera para delimitar esos flujos laterales de ambas arterias umbilicales que me confirman que sí están presentes las dos. Entonces, luego de eso, yo activo mi muestra del color. Miren aquí, la muestrecita del color. Cuando está con línea de puntos es que yo la estoy trabajando, abriéndola o cerrándola, dándole el tamaño necesario. Ese es uno de los parámetros que tenemos que controlar, el volumen del tamaño de la muestra del Doppler color. Y ya luego que yo tengo el volumen establecido, activé el color Doppler, mírenlo aquí, unido al tamaño de la muestra, y no olvidar nunca movilizar en tiempo real y colocar el ángulo de la muestra que debe de estar en cuánto. En el caso de la umbilical. Menor de 30. Menor de 30. 24, 22, 20, 27, lo que usted quiera, pero menor de 30. Inmediatamente que tenemos ya eso controlado, los parámetros básicos, entonces yo activo el Doppler pulsado. Pulsado, miren el ángulo que tiene aquí, mírenlo aquí, ángulo 30 o menos. Ángulo de la muestra menor en 30 o menos. ¿Ven qué bonito? Déjenme decirle que... Un momentito, para irnos a ese trazadito. Ángulo de la muestra 30. Ya. Les iba a decir que cuando yo obtengo el trazado espectral, que ustedes ven que en esta velocidad de barrido, ¿saben lo que es la velocidad de barrido? Hay máquinas que te van pasando los trazados a alta velocidad, a media velocidad o a lenta velocidad. Mientras más rápida la velocidad de barrido, el sweep velocity, SWEEP, sweep velocity o velocidad de barrido, mientras más rápida, menos cantidad de picos u ondas de flujo yo voy a obtener. Por eso yo siempre la pongo o media, que es la ideal, y algunos la ponen en low para obtener 15 o 20 picos. Pero los libros dicen que entre 6 a 8 mínimo es suficiente. 8 a 10, 12 es lo óptimo y 15 a 20, 25 es demasiado. Eso lo pueden ustedes controlar en el menú en tiempo real dándole a sweep velocity o velocidad de barrido. Cuando ya yo congelo la imagen, como la vemos aquí, cuando yo obtengo este trazado, me gusta que se vea simétrico en altura, los picos, simétrico. Si ustedes ven que una onda de umbilical es asimétrica, como ondulado los picos, esa onda no sirve para calcular y se puede producir por actividad respiratoria del feto que altera las alturas de las ondas, de los picos, como también muchas veces si el feto tiene circulares y está en movimiento fuerte del cuello, esto comprime y descomprime, comprime y descomprime activamente los vasos en el cuello y pueden producir alteraciones del trazado espectral.
¿Están entendiendo todo lo que estamos hablando esta noche? A mí me gusta siempre que ustedes me dejen saber, que me dejen entender que esto no sea un monólogo, sino que ustedes están plenamente comprendiendo cada detalle en particular. ¿De acuerdo? Pueden interrumpir en cualquier momento por la necesidad que sea, porque yo con gusto les voy a orientar, 100%. Entonces, les decía que conociendo esta onda simétrica, regular, óptima, y con picos sistólicos y caídas diastólicas bien claras y destacadas, yo le puedo primero en mi mente interpretar lo que está ocurriendo desde el punto de vista de resistencia y pulsatilidad y si se ajusta a la edad gestacional del feto, que sabemos que mientras más prematuro es, más cercana a la caída del fin de la diástole de la línea de base. Y mientras más maduro es, más lejana la caída del fin de la diástole hacia la línea de base. Porque feto prematuro todavía mantiene altas resistencias para poder crecer y oxigenar a altas velocidades. Feto maduro, que ya creció, ya engordó, baja resistencia, porque ya no necesita crecer al ritmo acelerado en que lo demandaba cuando era prematuro. Y el metabolismo incluso es mucho más activo y mayor cuando son prematuros que cuando son maduros. Eso se extrapola al ser humano. El joven tiene un metabolismo más acelerado que el anciano. En este caso, el bebé maduro es un anciano que demanda menos metabolismo y menos velocidad de flujo porque ya está en su óptima condición. Y el bebé prematuro es un bebé que todavía necesita altas resistencias para que la velocidad de llegada de flujo y la pulsatilidad se mantengan aumentadas a favor del crecimiento fetal. Así que se mantiene la fisiología y el bienestar del feto en las primeras etapas de la gestación. Luego, cuando yo le doy a cálculo, ¿qué me sale a mí en cálculo? Una tabla donde yo escojo qué territorio vascular que yo insoné es el que quiero calcular. Umbilical artery. Me coloco ahí. Sombreo con el set y luego bajo a donde dice AutoCalc. Le doy AutoCalc y automáticamente el equipo me va a hacer un trazado en milésimas de segundos completito de toda la onda espectral y me va a dar a la derecha de la pantalla o donde usted la ponga los resultados finales de la velocimetría Doppler de ese vaso en particular. Ok. Hay algunas tablas de referencia respecto al tema de la arteria umbilical que las tenemos aquí, que creo que una vez ustedes sacaron foto, para demostrarles que en las primeras semanas del segundo trimestre, si ustedes se fijan, el segundo trimestre que comienza en la semana 13 hasta el tercer trimestre que sería vamos a ver, un trimestre tiene 3 meses, 6 meses son 6 por 4, 24. A partir de las 25, 26 semanas, si ustedes se fijan, ya los valores comienzan a cambiar un poco, pero en etapa temprana, los percentiles 50 de la relación sístole-diástole para arteria umbilical se mantienen altos. Miren, 4 punto tanto, 3 punto tanto, 3 punto tanto. Y ya luego, a partir de la semana 34 en adelante, 35, cuando ya el feto está pasando de ser un prematuro a un prematuro tardío, la relación sístole-diástole se cae a menos de 3. Podríamos decir 2.50 y 2.44. Y ya en el 90 percentil lo máximo que alcanzan son estos valores que están aquí de 2 puntos y pico. Todos por debajo de 3. Menor de 3. La relación sístole-diástole. O sea,
Menor de 3 después de las 35-36 semanas, cuando estamos hablando, reitero, de un producto prematuro tardío, porque la prematuridad tardía comienza a las 35, 36, 37 y ya después de las 37 se puede hablar para la cesárea a las 38 o 39 semanas de un feto que ya se considera listo o maduro en el caso de que se quiera hacer una cesárea, y un feto de término, puramente de término, se considera a las 40 semanas para optar por un manejo, si se quiere, parto natural o un desembarazo obligado por determinada condición. Ahora bien, aquí tenemos en esta tabla, si ustedes se fijan, semanas bajitas, menos de 34, el índice de resistencia, fíjense que todavía está en el percentil 50, a las 32, 33 semanas, está en 0.70. Pero cuando ya usted pasó del prematuro tardío y entró en madurez, si usted traza una línea de las 37 semanas para arriba, usted va a subir, subir, subir y va a encontrar que ya el feto está en un índice de resistencia menor o entre 0.6 y 0.5. La normativa dice que a medida que aumenta la gestación, cuando ya el feto salió de la prematuridad, a medida que aumenta la gestación, disminuye paulatinamente el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Esa es una regla general. Si ocurre lo contrario, en el caso particular de la patología que la estamos viendo aquí, un aumento progresivo de esos índices, como vemos un pico sistólico sumamente elevado, 100 o más, disminución del flujo del fin de la diástole por encima de 3, la relación sístole-diástole, o un índice de resistencia cercano a 1 o mayor de 0.62 o más, cercano a 7, a 0.8, etcétera, se consideran todos patológicos, totalmente patológicos. Y en la patología espectral, en los trazados espectrales patológicos, no podemos olvidar estos tres maravillosos ejemplos que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Uno es con un pico sistólico tan elevado y una velocidad de flujo tan elevada que prácticamente se produce el aliasing, que se quieren cortar los picos y muchas veces se ven cortados. Y cuando calculamos la relación sístole-diástole pidiéndole AutoCalc a la máquina, nos va a dar una relación sístole-diástole mayor de 3 en la umbilical patológica. Otro trazado patológico es la ausencia de la caída diastólica, del fin de la diástole, porque ya desapareció y la caída del pico sistólico se va directico hacia la base, donde se ausenta la caída diastólica y la resistencia está sumamente elevada, prácticamente en 1 o cercana a 1. Decíamos que por encima de 0.62 ya se considera un índice de resistencia demasiado elevado, y también el índice de pulsatilidad, que se considera bastante importante en la arteria umbilical, no debe superar 1.0. Tiene que estar por debajo de 1 después de las 37 semanas en adelante, en una etapa ya de producto entrando en madurez. Pero más grave aún es cuando el trazado espectral que obtenemos con la onda nos deja entrever esta lamentable onda que no solamente que tiene una altísima resistencia y altísima pulsatilidad. ¿Y por qué la pulsatilidad alta? Tratando de compensar usando mecanismos de aumento de la pulsatilidad del vaso y de la contractilidad vascular para tratar de que en esas situaciones de deterioro del feto se provoque una mayor contracción arterial que permita llegada de sangre, pero no va a ser posible porque la resistencia está súper elevada
y hay un flujo diastólico reverso debido a que ya el feto y su corazón no pueden manejar todo ese volumen de sangre. Así que recuerden muy bien estos tres trazados espectrales que son patológicos todos en fetos del tercer trimestre, en la prematuridad tardía, 36 semanas en adelante y más allá. ¿Quién tiene alguna preguntita respecto al tema de la umbilical? O ya más o menos nos quedamos claros con ese tema. ¿Quién tiene dudas y quién ha intentado umbilicales en algún momento? Doctor, yo lo estoy intentando, pero yo tengo un equipo, un Logic, LG, ¿Un Logic que 200, 400 o 500? un S6. Ah, un Logic S6, ok. Entonces, ¿Qué pasa con él? mañana cuando yo esté allá trabajando con el equipo, yo le voy a mandar una foto del teclado. A ver si usted me Y ayuda. ábreme el menú. Sí, porque yo no he logrado Ya, el tema de disminuir y ampliar la de muestra. la muestra. Ok, tiene que abrir el menú cuando estés en tiempo real, activa tu O- menú y también si ese equipo tiene botones arriba que gobiernan funciones en la pantalla, que tú sabes que hay algunos equipos que tienen 5 botones, 6 botones y Sí, él tiene unos cuantos botón votos. tiene varios botones. Sí, Pues ahí es que está el detalle. En esos botones, abajo de la pantalla te aparecen unos cuadritos que te dicen qué controla cada botón. Y entonces cuando tú estés ahí presente, puedes hacer un videíto o unas fotos y yo te voy a sí. orientar con muchísimo gusto. Ah, pues mañana en la mañana yo hago eso. Sí, Pero yo he estado practicando, ya de mañana en adelante pienso empezar a mandarle sí, mis imágenes. yo necesito ver de ustedes algunas cosas en la semana. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están controlando sus parámetros de tamaño de la muestra del Doppler pulsado, tamaño de la muestra del Doppler color, ángulo de la muestra, filtro ganancia del Doppler color, si hay mucha lluvia, si no hay mucha lluvia, mediciones de los espectros, cálculos y finalmente que ahí es donde ustedes quieren ser los maestros de la excelencia en la interpretación de los valores cuantitativos de cada territorio, para entonces asociarlo al hallazgo y decir, está patológico, está en parámetros normales, no hay preocupación, o mire, este feto está hipóxico, hay redistribución de flujo, eso lo vamos a aprender ahora un poquito con este tema de la arteria cerebral media, pero sepan que en los libros, en la literatura médica y también en el internet, en las redes, en Barcelona, el Grupo Barcelona, en la ISUOC, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, en la fetaltest.com y muchísimas otras lugares, ustedes pueden encontrar todas estas tablas que son muy importantes para poder tenerlas ahí en su escritorito, en su bata o en su celular. Y ustedes dicen, bueno, estoy ante un feto de 26 semanas. Hice la arteria cerebral media. ¿Cómo debe estar su resistencia? Pues mira, en 26 semanas, ni menos de 0.8 ni máximo de 0.91. En ese rango. ¿Cuál es la media? O 0.87 en promedio, 0.90. Y así se va manejando la interpretación sustentada en los protocolos y percentiles internacionales. Por supuesto, les he dicho siempre que se van a hacer maestros de la interpretación visual espectral, que le ayuda muchísimo a uno, para luego corroborar con los datos finales cuantitativos que sí estabas en lo cierto o que no estabas en lo cierto. Es una forma de reconfirmar. Incluso hay algunos colegas, y yo lo aplaudo eso y lo recomiendo, que cuando hacen las tablas del fetal test en internet, ellos sacan copias de eso y se lo integran al informe. Como quien dice, mira, te digo que está bien,
y está demostrado en la evaluación del fetaltest.com que me lo confirmó. Es una manera de imprimir mayor nivel de confiabilidad sustentado en las estadísticas, en los parámetros estadísticos. Ok, ¿alguien de los colegas tiene alguna inquietud para entonces ahora pasar a arteria cerebral media? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Ok. Nunca olviden que si yo no conozco la anatomía, se me va a dificultar localizar uno que otro territorio. Hemos visto que el dominio anatómico vascular de los territorios que estamos aprendiendo es fundamental. ¿Dónde yo voy a buscar un polígono de Willis? ¿Dónde voy a buscar un ductus venoso? ¿Dónde emerge la arteria uterina? ¿Qué amigo tengo o guía de referencia importantísima en todos esos territorios? Decíamos, el famoso aliasing, mírenlo aquí. El famoso aliasing, este es el polígono de Willis, por ejemplo. Todas arterias como la cerebral media, la uterina, el ductus venoso, las carótidas, la aorta, la femoral, la tibial, la poplitea, etc. Todas las arterias de alta resistencia dan un aliasing, ya sea en el Doppler color, que es color amarillo, o ya sea a nivel espectral, que es cuando el flujo se corta. Mis dedos son la onda espectral ahora mismo. Se corta. Eso es lo que llamamos aliasing. Está cortado, no está completo. Y yo lo corrijo bajando la línea de base. Y si todavía bajé la línea de base hasta el final y se quedó cortado, ¿qué otra opción tengo? Decíamos, el uso. Cuando hay aliasing, ¿qué otra opción tengo? Tienen que leer y estudiar y ver las conferencias. El uso del pulso de repetición. Todavía no les llega. El PRF. El PRF, el pulso de repetición De la frecuencia. De la frecuencia. Claro, es importante eso, colegas. Miren, si hacemos un espectro, una onda, en cualquier territorio y me salen cortadas así, mis dedos son las ondas. ¿Me entienden eso, verdad? Yo estoy obteniendo ondas cortadas, miren, no se completan. No puedo frizar eso porque la máquina no lo va a poder calcular correctamente. Está cortada. Entonces, a medida que la onda va pasando cortada, mi primera opción para romper el aliasing y corregirlo y bajar el pico hacia la línea de base es dándole al baseline. Baseline hasta que entró en la pantalla. Si ya entró en la pantalla, no tengo que recurrir a otro parámetro, a otra función. Que en este caso, la segunda opción, repito, sería la manipulación del PRF para que esas ondas altotas y grandes se vayan convirtiendo en ondas más pequeñitas y ya se entraron en la pantalla. Tan pronto se corrija ese aliasing del Doppler pulsado, porque el aliasing del color es algo natural, es algo normal en vasos de alta resistencia, es algo normal que nos ayuda como guía de referencia. Pero en el Doppler pulsado, el aliasing no nos ayuda a calcular. Por eso es que hay que corregirlo. Y cuando se corrigió ya en tiempo real y el espectro está totalmente planito, totalmente uniforme, entonces yo puedo congelar la imagen ya de la onda espectral y comenzar a pedir cálculos. Muy bien, cuando hablamos de la arteria cerebral media, siempre se ha sabido que el órgano por excelencia de un ser humano es el cerebro. Es el cerebro. Y es tanto así, colegas, fíjense, que aquí ocurre totalmente lo contrario a la arteria umbilical, a los flujos de la umbilical. Si ustedes ven esta tablita que está aquí, ¿qué estamos viendo desde semana temprana, 20, 21, 22, 23? ¿Cómo está el índice de resistencia en una arteria cerebral media? Altísimo.
inversamente proporcional a la umbilical. Altísimo. 0.80, 0.84, 0.87, subiendo 0.86, hasta que ya comienza a descender un poquito en las últimas etapas de la gestación, por lo que ya dijimos ahorita, ya el cerebro se formó, se creció, ya la función cerebral está más controlada, el metabolismo también, y por consiguiente ya en la semana 39 y 40 es cuando comenzamos apenas a observar un discreto cambio de disminución mínima del índice de resistencia y también del índice de pulsatilidad, que es bastante alto, por encima de 2 y de 3 en los principios, y por encima de 1, casi 2 al final de la gestación. ¿Dónde vamos a encontrar el polígono de Willis y qué importancia tiene su evaluación? Tiene dos importancias capitales. Una, la garantía de oxigenación plena a altas velocidades en ese órgano tan noble e importante permanentemente para evitar daños y deterioro cognitivo y motor futuro en ese bebé. Y en segundo lugar, el polígono de Willis y la circulación del cerebro también nos habla de la buena o mala oxigenación del feto y también nos habla de posible anemia o no anemia fetal. Debemos aprender eso, que evaluando la arteria cerebral media nos podemos dar cuenta si un feto está anémico, ya sea que la madre es una desnutrida, no está bien alimentada durante la gestación, o también puede ser una madre falsémica y un bebé que viene también falsémico. Y usted hace un Doppler de arteria cerebral media y lo extrapola al fetal test con los valores que le pide del tiempo de embarazo, semanas y días, el IR y el IP, y el fetal test te dice qué porcentaje de hemoglobina está manejando ese bebé para diagnosticar una anemia fetal posible. O sea que fíjense hasta dónde la importancia del Doppler de arteria cerebral media, y usando esta tabla, que ustedes la pueden sacar, que se habla de del índice de resistencia, pueden manejar la información perfectamente sustentada ahí y establecer un criterio totalmente confiable de si podemos estar tranquilos o no respecto al tema de la irrigación cerebral. Anatómicamente, yo enseño a buscar el polígono de Willis entre los cuerpos talámicos y el cavum septum pellucidum. En esa zona central, repito, entre los tálamos, el vector apunta hacia acá, pues el polígono está contrario, hacia el hueso frontal, hacia el cavum septum pellucidum. Entre tálamos y cavum septum, aquí está el hueso frontal, cavum septum, ahí en el centro, profundamente, está este hermoso polígono que vemos aquí, que se compone entonces de dos cerebrales medias que nacen de las ramas internas de la carótida. Ramas internas de la carótida son las que dan origen a la arteria cerebral derecha y a la arteria cerebral izquierda. Posteriormente, en dirección hacia tálamos y hacia hueso occipital o fosa posterior, encontraríamos las arterias cerebrales posteriores. Y del lado contralateral, en dirección hacia cavum septum y hacia hueso frontal, encontraríamos las arterias cerebrales anteriores, o sea, las ramas anteriores en esa zona, las ramas posteriores hacia el hueso occipital y tálamos, la zona central redonda, que es esta, donde está el polígono de Willis, el quiasma óptico queda exactamente en el medio del polígono, el quiasma óptico, y entonces del lado más cercano a la entrada del haz ultrasónico tendríamos
la arteria cerebral media proximal y de este lado tendríamos la arteria cerebral media distal. Una pregunta ganchosa le voy a hacer ahora al grupo, pero ya Melissa no puede participar por ahora porque las demás no han hablado tanto. Elisbeth, vamos a abrir micrófono. Dígame, doctor. La doctora García está con nosotros. Bienvenida, doctora. Qué alegría. Dijimos que tenemos dos cerebrales medias que vamos a evaluar y a observar cuando ponemos la caja del Doppler color, como la tenemos aquí. Identificamos el aliasing tanto arriba como abajo, pero hay un detalle. ¿Cómo van a ser los colores de las arterias cerebrales medias? ¿Azul arriba y abajo o rojo arriba y abajo? A ver, Repito, cuidado con lo que va a contestar. Una pregunta a ganchosa. ver, pero muy doctor, a ver. ¿Cómo van a aparecer con el Doppler color la presencia de las cerebrales medias? Las dos. Rojo, rojo, arriba y abajo, o azul, azul, arriba y abajo. Azul abajo, azul y rojo. Ay, doctor, espéreme. Sí, tú estás diciendo lo cierto. Azul y rojo abajo. Y siempre va a haber aliasing, doctor. ¿Cómo así azul y rojo abajo? Dime una y otra. Tiene que separarme la respuesta. ¿Cómo va a aparecer esta? Esta. Rojo. Correcto. ¿Y cómo va a aparecer esta? Azul. Entonces, mi pregunta estaba totalmente incorrecta y negativa de las dos formas. Porque yo te dije rojo, rojo arriba o azul y azul abajo, arriba y abajo. Y Eso fue lo que me confundió, una doctor. de las dos, claro que no. No puede ser rojo arriba y rojo abajo o azul arriba y azul abajo. No. ¿Por qué no? Azul abajo y rojo arriba. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? A ver. Porque las direcciones de los flujos son opuestas, contrarias. Una sangre que va en ascenso y otra sangre que va en alejamiento. Una sangre que se acerca al transductor, que es esta, la que... El que se aleja azul y el que se acerca rojo. Claro, la que emerge de la rama interna de la carótida en ascenso hacia el lazo ultrasónico, va en búsqueda del lazo ultrasónico y me proyecta un color Rojo. rojo, excelente. Y la otra, que también es arterial, se aleja el flujo y por consiguiente me da una tonalidad azul. azul. Ok. ¿Quién no entiende eso, por favor, del grupo? ¿Quién tiene dudas? Entendido. Qué maravilla, qué maravilla. Eso ocurre en todos los vasos. Usted puede hacer una aorta en un feto, puede hacer una carótida. El ejemplo que yo uso mucho cuando estoy así de lejos con ustedes a nivel virtual es lo siguiente. Esta es mi carótida. ¿Hacia dónde va ese flujo de manera fisiológica y anatómica? ¿Hacia dónde va? En ascenso, hacia cerebro. ¿Verdad que sí? En ascenso, totalmente. Porque si va en descenso, hay un reflujo, hay una anomalía circulatoria grave en ese paciente. Todo flujo que hace regurgitación o toda onda en reflujo me está hablando de que no está llegando a su destino. Ok, entonces, si mi carótida me llega sangre al cerebro y usted coloca un transductor lineal vascular allá arriba, debajo de la oreja, ¿qué color va usted a obtener en la pantalla de esa carótida? ¿Quién me dice? Rojo. Correcto, rojo.
porque el transductor está esperando la llegada de la dirección de flujo en ascenso. ¿Ok? Ahora, si yo en la misma carótida pongo el transductor aquí debajo en el nacimiento, en el origen, ¿qué color voy a obtener en esa pantalla al Doppler color? ¿Y por qué? Vamos, ustedes están despiertos. Azul, porque ahí se está alejando. Correcto, azul, pero es la carótida misma que estoy evaluando, ¿eh? Sí. Lo único que el color, repito, nos ayuda a reiterar y confirmar la correcta o incorrecta direcciones de los flujos. Otro ganchito viene ahora. ¿Puede el Doppler de potencia valorar y confirmar eso? El Doppler de potencia puede valorar y confirmar las direcciones de los flujos. Wow, qué gancho, ¿verdad? No. No puede. No. Jamás Yo puede. entiendo que no. No puede, porque el Doppler de potencia, el Power Angio, nos da una sola tonalidad de color. Solamente te dice a ti que ahí hay permeabilidad, que ahí hay actividad vascular, que ese tumor tiene una neoformación en su interior. Pero yo no veo las direcciones de los flujos con el Doppler de potencia o el Power Angio, pero sí lo puedo determinar la correcta dirección de flujo o la incorrecta con el uso del Doppler color. Por eso es que tiene tanta importancia y validez en la ecocardiografía para establecer situaciones de regurgitación valvular, tricuspidia o mitral, la CID, la CIA, la transposición de los grandes vasos, la coartación de la aorta, que hace que la sangre haga reflujo porque no puede pasar por ahí, o cuando hay una obstrucción parcial importante que produce reflujo, y como también se pueden formar aneurismas que te muestran un flujo turbulento que se mezcla rojo con azul, rojo con azul, rojo con azul. Es importantísimo el uso del Doppler color en muchas modalidades del diagnóstico por imágenes. Ok, entonces estamos muy fuertes en ese aprendizaje de cuando vamos a evaluar arteria cerebral media. Nos vamos a ir al polígono de Willis, ubicándolo, repito, entre los cuerpos talámicos y el cavum septum pellucidum o hueso frontal, si no pueden ver el cavum septum. O si ven órbitas, una órbita aquí arriba, una órbita aquí abajo, ya usted sabe que es la cara frontal del bebé y que entre tálamo y cara frontal, en el medio, yo voy a buscar o a tratar de conseguir, usando el manejo del PRF para incentivar y estimular la captación de flujo color, y controlando mi cajita de color al tamaño propicio para que no se me amplíe demasiado y me quiera abarcar otros flujos que no sean el que a mí me interesa. En este caso, polígono de Willis. No olvidar buscarla en la base del cráneo, en un corte transtalámico, ubicando el ala del esfenoides, el cavum septum, etcétera, y evaluar en el segmento proximal del vaso, no en el segmento distal. Ese es otro detalle muy importante, que ustedes saben que la arteria cerebral media se proyecta muy prolongada, metiéndose en los hemisferios laterales cerebrales para subdividirse en ramas, y eso hace que la arteria sea bastante larga, y los autores recomiendan que la colocación de esa muestrecita que ustedes ven ahí, esa doble rayita que es el volumen de la muestra del Doppler pulsado, se coloque precisamente en el segmento proximal a 1.5-2 milímetros del origen del nacimiento, de donde emerge de la carótida o de la rama interna de la carótida. ¿Qué patrón yo espero recoger en ese territorio? Algo parecido a esto que estamos viendo aquí. Miren, alta resistencia con velocidades diastólicas muy cercanas hacia la base y obteniendo índices altos de resistencia alta y de pulsatilidad mayor de 1.
Eso lo pueden ustedes consultar en las tablas de percentiles, pero se van a dar cuenta que aunque aquí no está la tabla del IP, que es el índice de pulsatilidad, aquí sí está el índice de resistencia, donde ustedes pueden ver que desde semana 20 en adelante se mantiene alto siempre el IR, alto, por encima de 0.8. Hasta que llegamos a la etapa final del embarazo, 38 semanas en adelante, donde ya tú tienes 0.7, entre 0.70 y 0.84, y ya a las 40 el IR ha disminuido entre 0.5 a 0.7 con una media de 0.66. Vamos a verlo ahora en video. O sea, recordando que primero hago mi evaluación del sistema nervioso central para saber que estoy ante una bóveda craneal sana, donde no hay patologías congénitas, llámese encefalocele, llámese holoprosencefalia, llámese síndrome de Dandy-Walker, aneurisma de la vena de Galeno, tumoraciones intracraneales, quistes del plexo coroideo. O sea, yo tengo que descartar las posibles patologías que me pudieran provocar compresión o alteración vascular a nivel del polígono, y en especial de arterias cerebrales. Entonces, cuando ya yo estudié mi cerebro y verifiqué aquí que veo los cuerpos talámicos y este vibrar de las arterias del polígono de Willis, que se ve como hiperecogénica la zona. ¿Por qué se ve hiperecogénico ese sector en forma piramidal? ¿Por qué? Con diferentes paticas, como si fuera una araña. Porque las paredes de los vasos arteriales del polígono de Willis a nivel cerebral son altamente ricas en colágeno, con una capa muscular resistente para poder manejar esa alta resistencia que bombea a través de esos vasos, ese volumen de sangre a alta velocidad. Y eso hace entonces que la presencia del colágeno de esos pequeños vasos, que son múltiples, ya dijimos, dos cerebrales medias, las ramas posteriores del polígono de Willis, las ramas anteriores y laterales, y todo eso se concentra en un mismo punto, en un mismo sector. Eso hace que ese sector se destaque de manera brillante, como ustedes lo ven aquí, bien brillante, y en blanco y negro podemos ver la pulsatilidad, que la vamos a observar otro poquito de nuevo. La pulsatilidad en este sector, por favor concentre su atención ahí hasta que aparezca el Doppler color, y se van a dar cuenta que estas ramas que ustedes están viendo aquí en blanco y negro son las que corresponden a las arterias cerebrales medias. Estas son las posteriores y estas son las anteriores. Un poquito la pantalla, activo. Miren aquí la pulsatilidad. Mi muestra de color, mi PRF o ganancia de flujo, lo subo para que la cerebral media se me destaque. Ahí viene. Es bien larga. Entonces, segmento proximal y segmento distal. Nunca se coloca la muestra del Doppler pulsado, la que tiene la doble rayita, el volumen de la muestra. Nunca se coloca aquí, sino en el segmento proximal a 1.52 milímetros del nacimiento de las ramas, ¿no? De la arteria cerebral media. Y también controlar el volumen de la muestra que sea menor que el calibre del vaso. Y tercero, que el ángulo de la muestra debe ser ¿de cuánto? En cerebral media. De 0. 0. En tiempo real yo voy controlando mi ángulo y lo pongo como si fuera un palito único. 0. Vamos a verlo. Activo el pulsado. Mírenlo aquí, el ángulo no está en 0. Miren, el ángulo estaba en 30 al principio. Mírenlo aquí. Lo observan, 30 grados. Este es el símbolo del ángulo que está aquí, donde está la manita arriba. Entonces yo lo maniobro, lo manipulo. Ay, perdón, que lo quité, caramba. Vámonos de nuevo a buscarlo. Aumento la ganancia un poquito, o el PRF, para destacar mi polígono, y ya mi rama está ahí.
reduzco la muestra un poquito. Miren la muestra aquí, 1.7. El volumen de la muestra. Me coloco en la porción proximal y me llevo mi ángulo a 0. Me salió invertido. ¿Qué podemos hacer cuando sale el flujo invertido? Lo puedo medir así si quiero, como lo obtuve, como también puede darle a invert. Usted puede entrar en tiempo real al menú o a la tecla de invert y le da invert, como le hice yo aquí ahora, y ya el flujo se pone onda positiva. Si se fijan, ¿qué tiene esta onda de diferente a la onda umbilical que vimos ahorita? ¿Quién me dice? No tiene un pico sistólico tan elevado. Absolutamente ninguno, prácticamente. No, me refiero, el pico sistólico sí, lo que pasa es que tú tienes un PRF en el Doppler pulsado que puede controlar la altura del trazado. O sea, si tú quieres que el trazado te salga más alto en blanco y negro, o sea, me refiero en el Doppler pulsado, escuchen bien esto, que es un detalle interesante. Ella la ve bajita, el pico sistólico, pero ustedes pueden hacerlo más grande o más alto, más llamativo, sin provocar aliasing, manipulando la perilla del PRF, manipulando esto, el PRF. Y cuando usted manipula el PRF, esa onda que ustedes la ven ahí medianamente alta, se puede convertir en una onda más alta para... Es cierto, doctor, porque yo le había enviado lo que yo había hecho de la arteria uterina y me sale súper elevada la onda justo porque todavía no logro dar con el PRF. Exactamente, sí. Retiro lo dicho entonces. Correcto. Entonces, el PRF es un aliado para aumentar la altura de la onda sin provocar aliasing, sin que se pierda el pico sistólico, sino haciéndola ver de alta resistencia, como siempre se estila en la cerebral media, pero también la caída diastólica, o sea, el fin de la diástole, en la mayoría de los casos, me revela o cercanía a la base, eso va a depender de la edad gestacional, o ausencia total de la onda en etapa temprana de la gestación. Este es un bebé que todavía no es maduro. Es un bebé pequeño, prematuro, y por eso ustedes ven que está manejando todavía a su favor y de manera normal una onda de cerebral media de alta resistencia. De alta resistencia. Aquí la tenemos. El PRF lo puedo... Miren ahora. Mi PRF yo lo aumenté el pico de la onda. Para que el pico sistólico se me destaque. Muy bien. Ahora bien, como uno se maneja con las tablas de percentiles y conociendo el trazado de la onda de velocidad de flujo de cada territorio, manejando la interpretación cualitativa, que fue la que vimos, y cuantitativa, que es la que hemos aprendido en esa tabla anterior, más otra tabla de IP que ustedes pueden buscar también. Ahora vamos a ver cómo una onda cerebral media, que debe ser de alta resistencia todo el tiempo, prácticamente durante todo el embarazo, hasta llegar a las 39, 40 semanas, se comporta como si fuera una umbilical. Como si fuera una onda de baja resistencia. Y tú dices, ven acá, pero este bebé ya grande, miren esto, con esa tabla ósea, esa calota, qué pena que el autor no pone aquí la edad estacional del bebé, pero estamos viendo que hay un trazado espectral. Si lo vemos visualizando solo el espectro, tú te das cuenta y dices, no me luce normal esto, porque a mí me enseñaron que ese es el trazado de una umbilical, no el trazado espectral de una cerebral media, porque lo que yo estoy viendo es una onda de velocidad de flujo
de baja resistencia y de baja pulsatilidad. ¿De acuerdo? Mírenlo aquí. IR 0.66. Como una cerebral media que debe estar en 0.8, me va a dar 0.66. ¿Qué puede provocar esta situación? Una vasodilatación, entre comillas, compensatoria, que está buscando el organismo de ese feto para concentrar y robar la mayor cantidad de flujo que pueda llegar al cerebro, pero ese flujo que puede llegar al cerebro tiene un canal de distribución que no permite una alta velocidad de llegada por la propia vasodilatación del elemento vascular. O sea, si una arteria cerebral se dilata por un mecanismo de hipoxia, ¿qué va a ocurrir? Que la velocidad de flujo a la que llegaba la sangre, que era de alta resistencia y de alta velocidad, se ve comprometida y disminuida. Por consiguiente, la arteria cerebral media patológica, al producirse la vasodilatación de esa arteria, se produce una velocidad diastólica o caída de la diástole muy elevada y distante de la base, convirtiéndolo en un flujo de baja resistencia, contrario al que necesita el cerebro. Ya por ahí comienza el problema. También la relación sístole-diástole, la resistencia y la pulsatilidad disminuyen de manera importante. Fíjense que la relación sístole-diástole, que debe estar por encima de 3 en la cerebral media, comienza a disminuir menor de 3. Aquí está en 2.96, menor de 3. Y la pulsatilidad, que debe estar por encima prácticamente de 2 puntos y algo, 3 puntos y algo, en un bebé de término o normalmente ya maduro, se mete por debajo de 1, menor de 1.0. Todo eso conlleva a diagnosticar inmediatamente un Doppler de arteria cerebral media patológico por vasodilatación cerebral que amenaza la oxigenación permanente de ese cerebro. En los casos de anemia fetal, que yo decía la importancia que tiene el Doppler de arteria cerebral media, muy importante, como la sangre pierde viscosidad, se torna acuosa, pierde elementos sólidos por la anemia, eso hace que la velocidad de flujo de la arteria cerebral media ante un feto anémico sea altísima. El pico sistólico va a ser elevadísimo, incluso puede provocar aliasing, porque esa velocidad de la sangre supera los 100 centímetros por segundo. 110, 120 centímetros por segundo. Y tú dices, wow, pero esta sangre va a altísima velocidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Porque el feto tiene anemia. Y entonces cuando hay anemia, decía, la velocidad sistólica se aumenta, el pico sistólico se aumenta 1.5 veces más de lo normal, al igual que la sistólica media. Y también, cuando extrapolamos esos valores a la tabla del fetal test, que les comentaba que es muy importante que ingresen en algún momento al fetal test y busquen donde está el capítulo de Doppler o parámetros de evaluación del Doppler o la hemodinamia fetal. Ustedes ingresan ahí y se van a dar cuenta cómo se maneja y cómo se hacen los cálculos para que luego que resulten esos parámetros finales, esos cálculos o resultados finales, ustedes puedan imprimir y grapar junto con el informe el por qué usted sustenta que existe una hipoxemia fetal sostenida, una arteria cerebral patológica que nos dice que ese feto está en un deterioro progresivo y que ese médico tiene que tomar una conducta
inmediata, porque si no lo saca, se puede evitar, y si no se evita, va a tener consecuencias de deterioro cognitivo y retardo del desarrollo psicomotor. En el caso de la vena umbilical, que es un elemento de deterioro crónico, es importante saber eso, que el Doppler de la vena umbilical, que debe ser así, un flujo basal bonito. Fíjense que la cajita de color es esta. Esta es la vena umbilical. Estas son las arterias. Cuando usted hace un Doppler de vena umbilical, lo que se debe de obtener en el trazado espectral es esto. Esto que vemos aquí. Flujo basal, no pulsátil, no contracción. Ahora, cuando usted se monta sobre la vena umbilical en un bebé que está ya en deterioro y usted consigue ver pulsatilidades como esta o como esta, sea en anterógrada positiva o retrógrada negativa, te está diciendo a ti que ya ese corazón está devolviendo lo que él no puede manejar por la sobrecarga de volumen sanguíneo que le está llegando a ese corazón, y significa un patrón pulsátil como un signo ominoso o grave de insuficiencia cardíaca fetal. Si usted quiere corroborar esa insuficiencia cardíaca fetal, ¿qué podemos hacer en ese mismo momento? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué podemos hacer? ¿Un Doppler de qué? Están flojitos, tienen que leer mucho. Tienen que leer mucho. ¿La celebrar, doctor? No, porque ya la hicimos. De la uterina para asegurarse la perfusión de la placenta. No, placentaria. Tampoco. ¿Cómo es la pregunta, doctor, otra vez? Si el feto Sí. me está dando muestras de insuficiencia cardíaca congestiva, de un mal manejo y deterioro cardiovascular y de una umbilical pulsátil, que es un signo premonitorio de que en horas ese bebé va a morir, me queda un recurso importante para doplear. Hay que evaluar el ductus venoso, doctor. El ductus venoso. Sí, eso mismo era. El ductus venoso. Eso. Yo enseño la valoración del ductus venoso obligatoria junto con una morfológica. Me gusta, semana 11 a 13.6. Me encanta en ese momento, porque así descarto posibles cromosomopatías que, unidos al signo de la translucencia nucal, ausencia del hueso nasal y alteraciones del ductus venoso y regurgitación de válvula tricuspidia, ya yo tengo 4 elementos que me podrían sustentar una verdadera condición delicada e importante de valorar a profundidad: cromosomopatías, como también cardiopatías congénitas graves, que el embrión viene arrastrando ya desde temprano. Repito, mi ductus venoso me gusta hacerlo y enseñarlo a hacer de manera obligatoria entre la semana 11 y las 13.6, que es el mismo momento de la primera ecografía morfológica. Si el feto está sano en ese momento y no asocia los cambios patológicos que yo les mencioné, signo de la translucencia nucal, ausencia del hueso nasal, anasarca, hidrofetalis, higromaquístico, etcétera, cardiomegalia, derrame pericárdico, derrame pleural, etcétera, signo de descompensación. Si yo veo que un embrión está sano, ya yo ese ductus venoso no lo tengo que volver a hacer, a menos que el feto me presente lo que estamos hablando: una insuficiencia cardíaca congestiva, una cardiopatía congénita ya demostrada, una onda espectral de vena umbilical pulsátil que me dice que ese bebé está a horas de morir, o una cromosomopatía demostrada por marcadores bioquímicos ya realizados que te dice que el feto tiene una trisomía, un síndrome de Down, o un Turner, o un Pató.
Por ejemplo, yo no vuelvo a hacer ductus venosos más nunca. Ahora, repito, vamos para la imagen anterior. Si tengo esto, vena umbilical pulsátil, en vez de este trazado normal que está aquí, que ese es el normal, ya sea positivo o que se obtuvo de esta manera, porque todo depende de la dirección del flujo hacia donde va la sangre. Si la sangre de la vena umbilical se está alejando del transductor, de la onda, te va a dar un flujo invertido en negativo. Y es normal. O sea, el trazado está normal. Lo único que la dirección de flujo te lo hace ver infradesnivel, debajo de la línea de base. Pero si la vena umbilical estuviera aquí y el flujo estuviera en ascenso hacia el transductor, este mismo trazado basal del flujo venoso estaría apareciendo anterógrado, o sea, positivo por encima de la línea de base. ¿Lo entienden? ¿Verdad que sí? ¿Quién no lo entiende? No se me quede. Doctor, repítalo otra vez, por favor, que me distraje un momento. Y claro, mire, nunca se me queden con dudas por dos razones fundamentales. La reputación de ustedes es lo primero que se pone en riesgo cuando vayan a hacer esto. Lo segundo, todo comentario o descripción equivocada o errónea me compromete a mí como formador y a ustedes como profesionales de la especialidad. Y tercero, si usted no domina lo que estamos aprendiendo, el referidor lo va a descartar. Lo va a descartar. Y usted va a perder la inversión de tiempo y dinero que están haciendo. ¿Entienden eso? Además de eso, el ser los buenos interpretadores de los trazados espectrales y qué resultan y qué resultados pueden traer, es lo que permite al médico referidor tomar la conducta a tiempo y correcta para salvar esa vida, ya sea de la madre o del feto, o de ambos. Entonces, sobre nosotros descansa la responsabilidad de dominar a plenitud la interpretación diagnóstica. Entonces, repito, que el ductus venoso, obligatoriamente, yo lo aconsejo y lo obligo a hacer y a aprender a capturar y a interpretar entre la semana 11 y las 13.6, como forma de descartar cromosomopatías asociadas a otros signos que ya mencionamos, de anomalías congénitas trisómicas, como también, si no hay ninguna, me puede descartar o confirmar una patología cardíaca de base. Y en especial cuando existe la ausencia de una de las arterias umbilicales, que ya lo hemos comentado esta noche. Si ese ductus venoso está perfecto en ese primer trimestre, no lo repito más para nada. No tiene importancia. No tiene importancia. A menos que el feto revele una cardiopatía posterior a ese primer estudio, en una morfológica de las 22, 24 semanas, o de las 20 a las 24 semanas. Si la ecografía morfológica reveló un corazón enfermo, haga ductus venoso. Verifique si esa cardiopatía se asocia a otros hallazgos de anomalías congénitas. Verifique la agenesia renal. Verifique la presencia de los 3 elementos vasculares. Es así que se maneja el buen profesional. Y después de ahí, que todo pasa bien y usted vio que el ductus estaba bien en el primer trimestre y ese feto no presenta ni revela ninguna otra alteración, solamente repita de manera obligatoria el ductus bajo las siguientes condiciones. Un feto con hidrofetal, hidropesía fetal o anasarca, o con derrame pleural o ascitis o cardiomegalia o derrame pericárdico, pericarditis, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué más puede ser? Una trisomía o cromosomopatía ya demostrada, un síndrome ya demostrado. Una vena umbilical pulsátil, que es esta.
un trazado así, tomando la vena umbilical y te obtienes esto, y tú dices, ¿y este espectro pulsátil de la vena? ¡Wow! ¡Qué problema! Eso no es normal. El que yo tengo que obtener es este, y estoy obteniendo este. ¿Qué te traduce eso? Un signo ominoso de deterioro grave y progresivo de la condición fetal que va a terminar prontamente en el óbito. E indica que ya ese corazón no es capaz de manejar la sobrecarga que está recibiendo. Y por eso les decía que si la vena umbilical está pulsátil, perdón, entonces ustedes tienen que ir al ductus venoso para ver entonces algo similar a esto, patológico. Miren, a esto que ya esta noche no me va a dar tiempo ya por lo tarde de la noche entrar mucho en detalles, pero la ausencia de la onda A o la onda reversa de la misma onda A que desapareció, tengo la sístole, tengo la diástole, pero la A ya no está, está en reversa. O como por ejemplo se ve aquí, la M asimétrica, en vez de una onda trifásica, sístole, diástole y onda A, se convierte en una onda bifásica. Sístole, diástole. Y la A está en reversa. Flujo reverso. Flujo bifásico con onda A ausente. Si usted obtiene cualquiera de estos dos espectros, dígase que ese bebé hay que sacarlo de inmediato porque se va a morir en horas. Esa es la moraleja que les voy a dejar esta noche respecto al tema que vamos a tratar ya más adelante. Y la redistribución de flujo, que es la lámina final que les tengo por hoy, dice lo siguiente. ¿En qué consiste la redistribución del flujo? En salvaguardar y buscar compensar fisiológicamente la función de órganos vitales. ¿Cuáles son aquellos órganos vitales del feto? Cerebro, en primer lugar. Coronarias, corazón. Riñones y suprarrenales. Repito, cerebro, corazón, riñones y suprarrenales. Normalmente, la arteria umbilical debe tener menor resistencia y menor pulsatilidad que la arteria cerebral media. Ahora, cuando esta relación se invierte y estos trazados se invierten, que la cerebral se convierte en baja resistencia y la umbilical se convierte en alta resistencia y ambas son inversamente diferentes o alteradas, cuando esta relación se invierte, entonces yo puedo poner en mi resultado signo de la redistribución de flujo, donde existe un cambio de ondas y de valores espectrales y resultados cuantitativos y cualitativos. Y se invierte la relación cerebro-umbilical, que normalmente lo que te da la cerebral media, si tú lo divides entre lo que te da la umbilical, ese índice debe ser mayor a 1 para tú decir que todo está bien. Pero cuando ocurre esta situación de la redistribución de flujo, tratando de compensar la oxigenación del cerebro y los órganos vitales, se altera la relación del resultado de los valores de la cerebral media sobre la umbilical y te van a dar por debajo de 1 esa división. O sea, si usted divide el índice de la cerebral media sobre el índice de la arteria umbilical y te da menor de 1, automáticamente yo concluyo en que existe demostrado totalmente una redistribución de flujo patológica y en detrimento de la vida y progreso y oxigenación de todo el sistema global del feto. Muy bien, entonces yo quisiera ahora, independientemente de que el doctor se integró tarde, Fausto, bienvenido, y también Mabel,
Bueno, doctor, gracias. Les puedo decir que hemos hecho una retroalimentación que a mí me parece bastante necesaria que la hayamos vuelto a revisar, y sumé algunas cositas más de importancia capital para ustedes. Aparte de que yo quiero volver a estimularlos durante este proceso, conociendo la situación de Fausto y de García y de ustedes que son un grupo pequeño, y yo les prometo, incluso les voy a prometer esta misma noche, que después que pase la Semana Santa, que ya está próxima, los voy a convocar personalmente a todos un sábado, el siguiente sábado de arriba, los voy a convocar para yo caerles encima a los 7, a las 10 de la mañana, a las 11, a la hora que ustedes quieran, mediante consenso. Los voy a citar para hacer, puede ser en la maternidad incluso ese sábado, que siempre hay embarazadas y hay pacientes en la maternidad. Nos vamos para allá, nos juntamos allá y hacemos una jornada de entrenamiento riguroso e intensivo en el hospital, donde yo les voy a enseñar a ustedes a hacer cada técnica y a depurar cada técnica y cada protocolo de cada territorio. De esa manera, ustedes se van a ir sintiendo un poquito más seguros y confiados de cómo adquirir ese Doppler que les toque realizar, ya sea un ductus venoso, incluso miren el morfológica. Yo tengo ahora mismo unos 14 médicos con nosotros en morfológica, y déjenme decirles que el 90% de ellos ya captura un ductus venoso como nadie, porque hay guías de referencia, hay puntos claves que yo les enseño, tanto en técnica como en exploración vascular dirigida, que les permiten capturar fácilmente ese territorio tan tedioso y tan difícil a veces en otras manos. Al igual que lo vamos a hacer con las arterias uterinas, tanto en no embarazadas como en embarazadas, para que ustedes vean cómo comparamos la diferencia de un espectro y otro, y nos hacemos expertos en la interpretación diagnóstica espectral y también evaluando los resultados de los valores que los vamos a extrapolar a las diferentes tablas. Finalmente, yo quisiera por favor exhortar a todos ustedes a que no desmayen. Ya estamos al 60, casi 70% de la información que ustedes tienen que dominar. No tienen la toalla. Si hay problema económico, háganmelo saber. Yo espero, yo soy flexible. Yo les doy toda la facilidad del mundo con tal de que ustedes logren su meta. Y al final, cualquier debilidad que resulte o que todavía persista, habiendo finalizado el proceso, ustedes tienen las puertas abiertas permanentemente en manos de un servidor y de la doctora Tavares y de otros médicos colegas que también hacen Doppler para nosotros, de forma tal que puedan lograr su cometido y llegar a la meta. Eso se lo digo yo como amigo, ya no como profesor, ni siquiera como director de la escuela, sino como amigo, porque para tener moños bonitos hay que aguantar muchos jalones, pero al llegar a la meta, los frutos serán grandes. Esta es una modalidad muy demandada y muy costosa, muy rentable para ustedes, siempre y cuando logren un nivel de excelencia en lo que vamos a realizar para cada paciente. Así que les doy esa recomendación con todo el aprecio que les tengo, y también les exijo ahora como profesor que en la próxima clase, en el próximo encuentro que tengamos, no me pueden fallar en la continuidad de las exposiciones. Ya Melissa se comprometió a completar su trabajo. Ya hemos hablado con el doctor Fausto Medina, que ya sé que tiene muy poco tiempo, pero Fausto, ciérrate en una habitación un día, una hora, y desconéctate de tus hijos y de tu mujer. Dile, nos vemos ahorita. Tengo un compromiso y lo voy a resolver ahora. Ya sea sábado o domingo, no importa, lunes en la noche, viernes en la noche,
cuando sea, pero saca tu tiempo a beneficio propio de lo que necesitas realizar. Sí, Fausto, doctor, yo tengo ese tema casi, óigame, yo tengo el tema casi realizado. Lo que pasa fue que tuve una eventualidad que la esposa mía se me enfermó y la hija mía también duró casi una semana interna. wow. Entonces, Okay. entonces más el trabajo, entonces, escúcheme, mire, más el trabajo de por sí de la institución mía donde yo trabajo y mi proyecto personal, entonces he estado agobiado. Yo lo sé, Entonces, Fausto. llegando tardísimo a la casa. Vamos a tener una semana de aquí al día que llegue para que ustedes puedan lograr ese cometido.